En total, se celebraron 68 reuniones bilaterales de altísimo nivel en la ciudad de Nueva York. En lo que tiene que ver con el presidente de la República, atendió 11 relaciones bilaterales con jefes de Estado, 2 relaciones bilaterales con organizaciones internacionales, varias bilaterales con otros altos funcionarios. Asistió a 5 eventos de alto nivel y a eventos que fueron promovidos por distintas organizaciones para un total de 32 en las cuales tuve la oportunidad de acompañarlo. Quien les habla adicionalmente celebró 22 reuniones bilaterales con ministros de Relaciones Exteriores, 4 relaciones bilaterales adicionales para un total de 6 y la señora viceministra de Asuntos Multilaterales atendió 4 relaciones bilaterales o eventos de alto nivel para un total de 68 reuniones. Dentro de las bilaterales con jefes de Estado, el señor presidente Duque se reunió con el presidente del Brasil, con el presidente de los Estados Unidos, con el primer ministro del Canadá, con el primer ministro de Dinamarca, con el presidente de Portugal, con el presidente de Perú, con el presidente de Francia, con el presidente del Ecuador, con la primera ministra de Nueva Zelanda, con el primer ministro de Irlanda y con la primera ministra de Noruega. De igual manera, estuvo presente en varios eventos de altísimo nivel, algunos de los cuales fueron incluso organizados con la participación de Colombia, entre ellos el llamado de acción en la lucha contra el problema mundial de la droga, la cumbre de paz Nelson Mandela, la reunión que fue convocada por Colombia sobre el tema de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, la cual instaló conjuntamente con el señor vicepresidente de los Estados Unidos e hizo, como ustedes lo saben, una intervención que fue muy bien recibida en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se reunió, por supuesto, con el señor secretario general de las Naciones Unidas y con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. De igual manera, tuvo otras bilaterales de altísimo nivel, entre ellas con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, con el presidente del Comité Directivo del Comité Judío Americano, con el presidente del Comité Olímpico Internacional y con el presidente de Mastercard. Asistió también a eventos de gran importancia desde el punto de vista económico, como la cumbre de la Alianza del Pacífico. Asistió a la cena ofrecida por el Consejo de Américas, al almuerzo con la Asociación Colombiana Colomboamericana, estuvo presente en reuniones con las calificadoras de riesgo, asistió al panel inaugural del liderazgo global en materia de comercio y relaciones con países emergentes y estuvo presente en la cumbre anual de Concordia. No voy a leerles las reuniones bilaterales que yo tuve porque pues me haría muy largo en esta presentación, pero sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Como ustedes recuerdan, en lo que tiene que ver con la crisis migratoria proveniente de Venezuela, el gobierno desde un principio dijo que se va a actuar en lo nacional, en lo regional y en lo multilateral. Estamos pendientes en lo nacional para efecto de tomar medidas adicionales de la terminación del documento COMPES, cuya elaboración ordenó el señor presidente Duque, para tener una idea clara con respecto a la magnitud de la situación, con respecto a los desafíos que enfrentan los distintos sectores y con respecto a las exigencias presupuestales. Ese documento está en proceso de elaboración y ya debe estar listo próximamente. Recuerdan también que en lo regional dijimos que hay que poner en marcha un proceso de armonización de acciones en la región. Ese proceso va avanzando y se concretó en buena parte en la integración de un grupo técnico por parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que ya tiene coordinador, de manera que se va avanzando también en ese proceso de armonización y de reconocimiento regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Y en lo multilateral, y aquí quiero llamar particularmente la atención de ustedes, dijimos que se requería el nombramiento de un alto funcionario de Naciones Unidas para efecto de coordinar las acciones multilaterales que permitan hacerle frente a la crisis migratoria. Ya ese paso se concretó
con la designación del señor Eduardo Stein como alto representante conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y también recuerdan que dijimos que era fundamental la creación de un fondo multilateral de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente a la crisis migratoria. Recuerdan igualmente, antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, que compartimos con ustedes la información de que Colombia estaba organizando un evento en el marco de esa Asamblea General con ese propósito. Y aquí viene esta información en concreto. Ese evento se produjo. Ese evento tuvo lugar, asistieron 23 países a esa convocatoria y asistieron 10 organismos, el Banco Mundial, ACNUR, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos, la CAF, que ustedes saben es Banco de Desarrollo de América Latina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la OEA, la Organización Mundial para las Migraciones, la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es decir, el evento que promovimos fue un evento exitoso, debido a la participación de esos 23 países y de estas 10 organizaciones. ¿Cuál es el resultado de ese evento? En primer lugar, los asistentes reconocieron la naturaleza regional y global de la crisis migratoria proveniente de Venezuela, que fue uno de los principales objetivos de la administración del presidente Duque desde el inicio de su gobierno. En segundo lugar, los asistentes expresaron su confianza en los mecanismos creados por la OEA, el equipo técnico que deberá rendir muy pronto un informe y la designación del señor Eduardo Stein para hacer las coordinaciones de la acción multilateral en la región. Se solicitó además impulsar el proceso de armonización de acciones en la región, es decir, el proceso de Quito. Como ustedes recuerdan, les habíamos informado que el gobierno del Ecuador en su momento convocó una reunión para avanzar en el proceso de armonización de acciones reunión a la cual asistieron en su momento 11 naciones. De igual manera, los asistentes a esa reunión urgieron a que se siga actuando política y diplomáticamente para crear condiciones que permitan que ojalá más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Se creó igualmente un grupo de trabajo abierto. ¿Qué quiere decir un grupo de trabajo abierto? Es un grupo de trabajo inicialmente integrado por los países que coorganizaron el evento, vale decir Colombia, Perú y Canadá, pero quedó abierto para la participación en él de los otros países y organizaciones que se hicieron presentes. Y con respecto al fondo, es muy importante compartir con ustedes que el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la creación del fondo. Es un fondo que va a ser altamente concesional, que la Corporación Andina de Fomento anunció la creación de una ventanilla rápida con un componente altamente concesional y un tramo no reembolsable para efectos de cooperación técnica que permita impulsar las acciones en los distintos países dirigidas a atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El Programa Mundial de Alimentos anunció disponibilidad de recursos cuya concreción se hará a través del diseño conjunto de los mecanismos apropiados. El vicepresidente de los Estados Unidos en la reunión anunció una contribución adicional de $48 millones y la Unión Europea también anunció una contribución adicional. Con esto les quiero decir que otro de los objetivos que nos propusimos en el plano multilateral desde un principio, afortunadamente también se cumplió. Con respecto al proyecto de ley en materia migratoria, estamos terminando ya la elaboración de los términos del proyecto, faltan simplemente algunas consultas adicionales con otras entidades, pero lo fundamental es señalarles que en los próximos días se pondrá a consideración del Congreso dicho proyecto de ley
que va a cambiar por completo lo que es la visión con la cual se ha venido tratando el asunto migratorio en Colombia. Las normas que hoy se tienen parten de la base de que Colombia es un país emisor de migrantes. La verdad es que las circunstancias actuales demuestran que no solamente es un país emisor de migrantes, sino un país receptor de migrantes. De manera que la nueva legislación apunta a crearle un marco legal para atender esa nueva realidad. De otro lado, hay una gran dispersión de las normas en materia migratoria que se buscan consolidar con esta nueva iniciativa legal, con la cual también lo que se quiere es darle un hilo conductor definido y claro a estas iniciativas en materia migratoria. De otro lado, lo que se quiere con esta nueva iniciativa legal es crear un marco que responda a lo que son las nuevas dinámicas y que se convierta en un marco mucho más atractivo para el estímulo a la inversión y el turismo. También se quiere responder mediante este nuevo marco legal a los desafíos en materia de seguridad, particularmente en lo que tiene que ver con la prevención y combate a las organizaciones criminales. Uno de los objetivos centrales del gobierno del presidente Duque en esta materia es responder adicionalmente en la forma adecuada a lo que resulta una nueva tendencia en materia migratoria, en la cual se han incorporado Perú, Ecuador, Chile o Argentina, para poner algunos ejemplos. No voy a cansarlos con lo que son las materias que tienen todos y cada uno de los distintos capítulos, ya que el mensaje central es que en los próximos días el gobierno estará poniendo en consideración del Congreso el proyecto de ley migratoria por el medio del cual se establece la política integral migratoria del Estado colombiano. De otro lado, debido a algunos comentarios que he escuchado con respecto a el Grupo de Lima, debo decirles lo siguiente. La posición de Colombia con toda claridad, lo he dicho reiteradamente, pero aprovecho esta ocasión para repetirlo, es la siguiente. Colombia seguirá acudiendo a todos los mecanismos políticos y diplomáticos, conjuntamente con otras naciones, de la Comunidad Democrática de Naciones, a fin de crear condiciones para que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger libremente el gobierno que desee tener y le sea posible volver a vivir en democracia y libertad. Colombia actúa sin espíritu belicista. Colombia rechaza la violencia. Colombia rechaza las ideas de intervención militar y continuará acudiendo solamente a todos los mecanismos políticos y diplomáticos que conduzcan al objetivo que ya les he señalado. Con respecto al tema del Grupo de Lima, les voy a volver a leer el comunicado que en esta materia se expidió el 16 de septiembre, es decir, hace ya más de 2 semanas, para que no haya ninguna duda en esta materia. Colombia considera que la tarea del Grupo de Lima es fundamental y coincide con sus propósitos. Seguirá acudiendo a todos los medios diplomáticos y políticos tendientes a crear condiciones para que el pueblo venezolano pueda elegir, ojalá más temprano que tarde, el gobierno que desee tener gracias a procesos transparentes y rodeados de garantías. Asimismo, rechaza la violencia en todas sus formas y continuará actuando con base en estos principios y convicciones. Sobre la declaración del Grupo de Lima que tanto ha dado que hablar, no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad plena en los propósitos, es decir, mecanismos políticos, mecanismos diplomáticos, nada de violencia y nada de intervenciones militares. Esa es la posición de Colombia, de manera que no debe haber en relación con este punto absolutamente ninguna duda acerca de lo que es la posición política del Estado colombiano y del gobierno que preside el doctor Iván Duque. Con respecto a la comunicación que fue enviada al gobierno por mi intermedio, por parte de Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Esta es una comunicación que, una vez recogidas todos los elementos de juicio, se contestará dentro del marco de la Constitución y de la ley. Eso tenía para comentarles. Muchas gracias, canciller. La primera pregunta la hace Ángel Ocampo de RCN Radio. Muchas gracias. Buenos días, canciller. Ángel. Sí. Canciller, bueno, usted estaba haciendo declaración sobre el Grupo de Lima, pero obviamente pues, los anuncios que se hicieron desde Nueva York crearon tensión en Venezuela y algunos sectores en Colombia sobre el tema de la intervención militar. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Cuál es esa posición en Colombia? ¿Cuál fue la posición en Nueva York de Colombia frente al tema de la intervención? No, la posición de Colombia es la que les acabo de repetir. Esa es la única posición que Colombia tiene. Acudir a mecanismos políticos y diplomáticos, conjuntamente con otras naciones integrantes de la comunidad democrática, para contribuir a crear condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Ahí hay un rechazo a la intervención militar y un rechazo a la violencia. Esa es la única posición de Colombia y no debe admitir ninguna duda ni ninguna interpretación. Gracias. Sigue Mario Arboleda de Telecafé. Se alista Michael Buitrago. Canciller, buenos días. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? ¿Cuánto nos cuestan? Y el apoyo de la comunidad internacional. Las cifras que hoy se tienen indicarían que hay en Colombia ya más de 1 millón de migrantes venezolanos. Aquí les recuerdo qué es lo que pasa con el fenómeno migratorio. Estamos enfrentando la migración pendular, es decir, venezolanos que entran a Colombia y regresan el mismo día a Venezuela. Se estima que es del orden de 40.000 personas. De esas 40.000 no todas regresan a Venezuela. Se calcula que cerca de 5.000 no regresa a su país, algunos de ellos se quedan en Colombia y otros siguen transitando hacia otros países del sur del continente. Tenemos la migración de tránsito, es decir, venezolanos que entran a Colombia pero no se quedan en nuestro país, sino que continúan avanzando hacia otros países del sur del continente. Y tenemos los colombianos que regresan, son cerca de 300.000, es decir, compatriotas que fueron a Venezuela en el momento del boom petrolero, de la buena situación económica y que ahora frente a la realidad de Venezuela están regresando. Se calcula que el número de venezolanos que hoy en Colombia supera el 1 millón. Están además presentes ya en 23 departamentos del país, más la capital de la República. Para que ustedes se formen una idea del impacto, tenemos 23 departamentos, quiere decir la inmensa mayoría del territorio nacional, más la capital de la República, que ha absorbido, según las cifras de las que se dispone, algo así como el 23.5% de la población migrante. ¿Cuántos son los recursos que se necesitan? Eso es lo que se va a determinar a raíz del documento COMPES, cuya elaboración instruyó que se hiciera el señor presidente de la República y que debe estar listo ya en los próximos días. Continúa Michael Buitrago de Red Más, se alista Isabela Gómez de Blue Radio. Señor Canciller, muy buenos días. Quisiera preguntarle un poco más para profundizar en el proyecto de ley que se ha radicado en los próximos días. Este proyecto de ley busca endurecer el ingreso de extranjeros a territorio colombiano, es decir, comenzar a pedir visados de manera más específica, ya que Colombia no había vivido este boom de inmigrantes llegando a la nación. Y dos, próximamente se van a reunir otra vez los países que hacen parte del Grupo de Lima para tomar otras decisiones mucho más coyunturales. Incluso el presidente Duque recibió apoyo este fin de semana de parte del presidente de Francia para llevar a la CPI toda esta investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. A ver, en relación, son tres cosas, ¿no? Grupo de Lima, Francia y el proyecto de ley. Con respecto al proyecto de ley, lo que se busca es adecuar la legislación interna, hoy dispersa, para responder a las nuevas realidades. ¿Cuáles son esas nuevas realidades? Que Colombia ya no es solamente un país emisor de migrantes, sino un país receptor de migrantes. Y los términos del proyecto de ley lo que buscan es reconocer esa nueva realidad. De otro lado, lo que se quiere con el nuevo proyecto es responder a las nuevas dinámicas en materia de comercio, de turismo y de inversión que el país desea proponer. Y por supuesto también hacerle frente a desafíos nacientes
en materia de seguridad en lo que dice relación con la prevención y combate a organizaciones criminales. Es decir, hay una nueva dinámica, debe responderse a ella, hay unos nuevos objetivos políticos en materia de impulsos en determinadas áreas, hay unos nuevos desafíos en materia de seguridad y el nuevo proyecto de ley migratoria busca hacerle frente a esas nuevas realidades. Con respecto al Grupo de Lima, el Grupo de Lima se reunió en Nueva York y las decisiones que se tomaron en el Grupo de Lima apuntan a acordar nuevas acciones políticas y diplomáticas, de acciones conjuntas para efecto de que sea más eficaz la acción del grupo en el propósito de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda finalmente escoger de manera libre el gobierno que desee tener. De otro lado, frente a este tema del comunicado, también se acordó que la regla de oro va a ser el consenso, es decir, se va a modificar un poco la manera como se trata la elaboración de esos proyectos de comunicado, buscando que todos se emitan con base en el consenso pleno de los integrantes del Grupo de Lima. Y con respecto a Francia, es verdad, acaba el gobierno de Francia de manifestar su coincidencia y apoyo con el paso que dieron los presidentes de Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y el primer ministro del Canadá, en el sentido de remitir a la fiscal de la Corte Penal Internacional, respaldándolo, los documentos que dan cuenta de investigaciones muy detalladas elaborados por la Organización de Estados Americanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese es el valor y la importancia que tiene el anuncio que acaba de hacer el gobierno de Francia con respecto a su apoyo a ese paso que se dio en Nueva York. Continuamos con Isabela Gómez de Blue Radio, se alista Laura Becerra de la República. Canciller, buenos días. Con respecto a la carta que recibieron del relator especial de Naciones Unidas, usted dijo que la carta pues se va a responder constitucionalmente. De acuerdo a esto, ¿cuándo se irá a responder? ¿Ya está el proceso para responderla? Hay un plazo, Isabela, que da el propio relator, que es un plazo de 60 días. Se responderá dentro del marco de la Constitución y de la ley antes de que el plazo se vence. Seguimos con Laura Becerra de la República, se alista Kenneth Torres de CMI. Canciller, el viernes el presidente Duque mencionó que con el Banco Mundial, de las estimaciones que se han hecho, el impacto de la migración venezolana podría estar alrededor de 0,5% del PIB estimado. Usted ahorita nos comentaba de la creación de un fondo multilateral que tiene apoyo de varios países. ¿Se ha hablado de un monto estimado de cuánto se espere captar con este fondo, de los recursos que de pronto se podrían buscar a través de otras instancias internacionales? Se empieza a trabajar en esa dirección. Lo que debe resaltarse en este punto es que el Banco Interamericano de Desarrollo anunció su creación en condiciones altamente concesionales. No ha hablado el banco del monto que puede llegar a tener el fondo. Y la Corporación Andina de Fomento abrió una ventanilla rápida también altamente concesional y con un tramo no reembolsable en materia de cooperación técnica al cual pueden acudir los países que estén recibiendo el impacto de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Por supuesto, todo esto tendrá que ver con la precisión que se vaya logrando sobre las cifras requeridas. En efecto, como usted lo señala, el señor presidente Duque, después de recibir al alto funcionario del Banco Mundial, por la información que a él mismo se le dio, se refirió al 0,5%, 4 billones más o menos, de manera que estamos tratando de tener precisiones sobre las cifras y para ese efecto va a ser muy importante los términos del documento COMPES que ya está en elaboración. No quiero anticiparme a eso porque es mucho mejor que tengamos ya el documento elaborado para poderlo presentar de una manera integral a la opinión pública. Y de otro tema que ya no es Venezuela, la semana pasada se anunció una estrategia conjunta entre las embajadas y ProColombia para la promoción del país. ¿Cuál va a ser la estrategia de parte de Cancillería o cuáles serán las responsabilidades? Esas son las indicaciones que estamos dando desde un principio. La diplomacia que se ha puesto en marcha es la diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y la equidad sobre la base de la sostenibilidad ambiental y la innovación. Teniendo estos propósitos en mente, lo que se va a hacer es determinar cuáles tienen que ser las obligaciones y los compromisos y los planes de acción de todas y cada una de nuestras representaciones diplomáticas en el mundo, por supuesto, que conjuntamente con ProColombia
para efecto de que la tarea se oriente a conseguir las herramientas que nos permitan cumplir con esos objetivos en materia de legalidad, en materia de emprendimiento, en materia de equidad, en materia de sostenibilidad y en materia de innovación. Y con base en esas definiciones se van a estructurar unos indicadores de cumplimiento mensuales que tendrán que llevar a las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior a estar rindiendo un informe mensual sobre los niveles de avance del cumplimiento de esos índices que tendrán como consecuencia de este análisis previo que les señalaba. Gracias. Sigue Kenneth Torres de CMI. Se alista Ana María del Noticiero del Senado. Señor Canciller, muy buenos días. Pues continuando con el tema del relator de la ONU, usted dice que tiene 60 días para responder. Él hace allí una serie de inquietudes, son como aproximadamente unas 4, tanto para el senador Álvaro Uribe como para el representante Álvaro Hernán Prada. ¿Puede ser muy digerente ese comunicado que salga aquí de Cancillería a la ONU con respecto al proceso que se lleve, o qué puede pasar al respecto? No, allí hay un texto, ese texto ha sido materia de análisis, se van a recoger, por supuesto, informaciones relacionadas con el asunto y se responderá dentro del marco de la Constitución y de la ley. Eso es lo que va a hacer la Cancillería después de recabar la información que solicita el señor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y no voy a avanzar ni una sola palabra más sobre este punto. Continuamos con Telesur. Señor Canciller, buenos días. ¿Nos podría explicar un poco cuáles son esos mecanismos diplomáticos que piensa utilizar Colombia con la relación con Venezuela? Porque escuchamos la semana pasada que están preocupados varios países que quieren sacarla a Venezuela de la crisis en la que está, pero el gobierno venezolano plantea reuniones como con el gobierno norteamericano, pero ninguno le abre la puerta. Plantea reuniones con el gobierno colombiano, pero no hay respuesta del gobierno colombiano. Entonces, si el diálogo entre las partes no es una solución diplomática, ¿podría decirnos cuál es el mecanismo diplomático? La posición política y diplomática es suficientemente clara. La posición política y diplomática ha sido fijada por distintas naciones en el mundo, de manera que lo que es la posición de esas naciones es perfectamente conocida. Y los escenarios para tratar estos temas existen institucionalmente. Y vamos a seguir avanzando en el marco del Grupo de Lima para fortalecer la acción diplomática mediante acciones simultáneas, acciones integrales, de distinta índole. Es muy variada, pero lo fundamental es que tienen que ser acciones políticas y diplomáticas que permitan crear condiciones para que finalmente el hermano pueblo venezolano pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Pero se estaría pensando en una reunión entre el presidente Duque y el presidente Nicolás Eso no lo he mencionado, no lo he sugerido, no lo he insinuado, no lo tengo en la cabeza, la respuesta es no. Continuamos con Daniel Suárez de la agencia EFE y sigue Lina de Cable Noticias. Canciller, buenos días. Retomando un poco el tema de Francia, ¿cómo valora el gobierno que Francia se adhiera a esta solicitud ante la CPI? ¿Y qué creen que puede pasar? ¿Le puede dar de pronto un impulso, fortalecerla un poco más? Es muy importante que el gobierno del presidente Macron haya tomado esa decisión, porque estamos hablando ya de 7 jefes de gobierno, muy importantes todos ellos. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es remitirle con una manifestación de respaldo los documentos producto de investigaciones que se han adelantado por la Organización de Estados Americanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solicitándole a la fiscal de la Corte que después de un análisis de esas evidencias y de otras informaciones que ella pueda tener, abra una investigación para que de esa investigación se deriven la responsabilidad o responsabilidades individuales que puedan derivarse, toda vez que la Corte Penal Internacional aboca casos de personas, no de estados, a diferencia de lo que sucede con el sistema interamericano de derechos humanos. De manera que el respaldo a ese paso del gobierno de Francia no hay duda de que reviste gran importancia. Continúa Lina Sandoval de Cable Noticias, se alista Daniela Henao de Tu Mundo Hoy de City TV.
Señor Canciller, buenos días. Regresando al tema del proyecto de ley migratorio, usted habla de que se van a implementar un marco nuevo que responda a las nuevas realidades migratorias, pero en ese sentido, ¿qué propondría en cuanto a documentos o se plantearían nuevos requerimientos, permisos que nos pueda adelantar? A ver, Lina, ¿usted recuerda que cuando les estaba explicando el contenido central del proyecto, señalé que no iba a hacer referencia a todos y cada uno de los capítulos del proyecto, pero les ofrezco hacerles, si quieren, un briefing sobre el contenido total del proyecto para que ustedes tengan claridad sobre él. Debo sí decirles que el proyecto incluye definiciones sobre derechos y obligaciones de migrantes, requisitos y condiciones para la entrada y salida del país, términos de la protección internacional a los extranjeros en el país, conductas y sanciones a nacionales y extranjeros, régimen de visados, nacionalidad colombiana y los trámites y servicios migratorios. Está organizado en 8 títulos y se ha trabajado de manera que permita que la ley migratoria se adapte cuando las dinámicas migratorias cambien en el futuro. De manera que, para no entrar en detalles, les ofrezco con el mayor gusto que hagamos una sesión para explicarles el contenido detallado del proyecto. Pero trata todos estos temas. Seguimos con Oriana Garcés de W Radio para finalizar. Canciller, entendemos que usted no nos puede adelantar nada sobre el tema de Diego García Sayán. Sin embargo, ¿qué significa para Colombia pues que un relator de la ONU esté diciendo o esté manifestando en esta carta pues que no hay parcialidad en nada más y nada menos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia? No, significa lo que dicen los términos de la comunicación del doctor García Sayán. Yo no voy a darle ninguna valoración a esos términos y reitero que se contestará dentro del término señalado por el relator y de conformidad con la Constitución y la ley. Agradecemos a todos por la Muchas asistencia. gracias. Tengan buen día. Agradecido a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo salió?